Sociología 1, clase 3, Introducción a la Sociología Clásica. El origen de la reflexión sobre los problemas sociales inició hace muchos siglos atrás, pero vinculado a la filosofía o a la religión, recién aparece la sociología como campo definido de conocimiento, o como las llamadas hoy ciencias sociales, a partir del Renacimiento, siglo XIX. Nicolás Maquiavelo fue el primero que reflexionó acerca de las ciencias sociales a partir de su obra La Liberación, analizando la política y sus condicionantes, teológicos y filosóficos. Surge así la ciencia política, que es la relación entre el gobierno y la sociedad. Es el primer campo de las ciencias sociales donde no solo aparece la explicación científica, sino también el arte de diferenciar el buen gobierno del mal gobierno. Maquiavelo va a desarrollar el tema del poder, sosteniendo que la política no solo significa tener poder, sino mantenerlo. El surgimiento de las naciones y de los estados centralizados ponía en el centro del debate el tema de la organización del poder, que bajo el modo de producción capitalista era pensado como un contrato voluntario entre sujetos jurídicamente iguales y no se distinguía lo público de lo privado. El movimiento contractualista. Entonces surge Hobbes, Rousseau, Montesquieu y Locke. Pensado como un proceso de construcción colectiva, el hombre precede a la sociedad, la crea y la organiza. Nace la idea del contrato social, de la soberanía popular en la cual la gente puede elegir a sus gobernantes. Luego surge otro movimiento, la economía política, durante la época del mercantilismo, y estará relacionada a partir del siglo XVIII con los problemas que trae la producción, porque prosperaba la revolución industrial. Esto quiere decir que los hechos políticos y económicos eran concebidos como fenómenos que cruzaban y condicionaban mutuamente. Se puede definir a la sociología como ciencia de la crisis, porque en el siglo XIV esta nace en un momento para dar respuesta a esa situación. La sociología antes era concebida como revolucionaria, a la que le atribuían significados destructivos del orden social, pero en realidad la sociología surge para dar respuestas conservadoras o propulsoras de algunas reformas para garantizar el mejor funcionamiento del orden constituido. La sociología aparece con la crisis social y política que provocó transformaciones económicas debido a la revolución industrial. Con ella aparece el capitalismo, que separa lo público de lo privado. Surge un nuevo orden social, las clases sociales, burgueses y proletariados. Esto provoca en los sectores conservadores cierto temor por la movilidad social. Para dar respuesta a las conmisiones que esta presencia señala, aparecen el socialismo y la tradición sociológica clásica. El origen de la sociología. La sociología intentará reconstruir las bases del orden social perdido, debido a la lucha de clases. En este sentido, nace íntimamente ligada con los objetivos de estabilidad social de las clases dominantes. Al romper la alineación con el Estado, los temas de la sociedad pasan a ser motivo de investigación. Entonces, la sociología va a estar dedicada al análisis de la sociedad y los problemas de integración entre sus miembros. Esto quiere decir que ambas partes y los problemas que planteaba la sociedad necesitaban una explicación científica. Entonces, se buscaban leyes científicas de la evaluación social, pero desde el orden natural. La sociedad será comparable al modelo del organismo y para su estudio debe analizarse su anatomía, o sea, sus partes, y su fisiología, o sea, su funcionamiento. En el siglo XIX se propagó una corriente de pensamiento denominada positivismo e iluminismo. El positivismo nace en respuesta a las negativas, la ilustración o iluminismo, y van a encontrar su método basado en los principios de la biología. Los positivistas van a encontrar todo lo positivo en la sociedad,
tratando de conservar el orden social. Proponen la idea de orden y progreso. El positivismo decía que la realidad no debía subordinarse a ninguna razón trascendental. Iluminismo. Se funda en la crítica en una época que respondía exclusivamente al orden divino. Los iluministas son un grupo de intelectuales cuyo objetivo era difundir el uso de la razón. Entonces empiezan a criticar el orden existente, ya que consideraban que éste limitaba la racionalidad humana. Estos van a usar los métodos de la física relacionados con la observación y son los primeros que abren un campo de investigación que llega a descubrir leyes desarrolladas social, el cual será fundamental para la evolución del pensamiento. La Revolución Francesa de 1789. Esta revolución desarrolló en el ámbito de las ideas expresado por el pensamiento iluminista. La Ilustración fue un amplio movimiento que abarcó 3/4 partes del siglo XVIII. Este movimiento sostenía la igualdad universal de la condición humana y defendía el respeto hacia determinados derechos naturales inalienables, la libertad política frente al absolutismo monárquico y la movilidad social del individuo en contra del orden estamental del antiguo régimen. La enciclopedia fue una obra extensa impulsada para poder aplicar la razón y así obtener conocimientos ciertos y comprobables. Esta comprendía un conjunto de descubrimientos científicos alcanzados en la época. Etapa romántico y conservador. Es el viejo orden de cual va a reivindicar el orden medieval, porque los lazos sociales estaban rotos. Esta reacción antiiluminista tiene nostalgia por el orden perdido y se basa en la filosofía de la restauración. Los precursores de este movimiento fueron de Bonald y de Mainstreet. El aporte esencial que esta corriente de pensamiento hace a la sociología en cuanto a algunos conceptos son comunidad, autoridad, religiosidad, estatus y alineación, y también la concepción de sociedad como un todo organizado superior a los individuos. Los padres fundadores. Montesquieu, pensador de la Ilustración, que se dedicaba al análisis de las instituciones políticas desde el punto de vista sociológico. Para él, las instituciones políticas dependían del tipo de Estado y este a su vez del tipo de sociedad, y por eso dedujo que no hay ningún tipo de régimen universalmente aceptable, que cada sociedad debía construir el suyo. Pensaba que es posible construir un tipo de sociedad basado en la experiencia histórica que permita la comparación entre ellos. Además sostenía que los tipos de solidaridad cambiaban por la división del trabajo, que luego será retomado por Durkheim. Spencer, positivista que intentó aplicar a la social el método científico natural. Para Spencer no existían diferencias metodológicas en el estudio de la naturaleza y de la sociedad, ya que lo unía a ambos eran las leyes de la evolución propuestas por la biología. Toma de Darwin el principio de la supervivencia de los más aptos y los traslada al campo social para justificar la conquista de un pueblo por otro. Es decir, Spencer apoyaba la desaparición de toda intervención estatal y señalaba que la sociología demostraba que los hombres no debían intervenir sobre el proceso natural de las sociedades. Tönnies. En su libro La comunidad y la sociedad, la sociología aparece como conocimiento de las relaciones sociales, producto de la voluntad de los hombres. Sostiene que hay dos tipos básicos de relación entre los hombres: el de comunidad y el de sociedad. El de comunidad es uno como la familia, que está fundada sobre los lazos naturales asimilados al modelo del organismo. La sociedad, como el Estado, que está fundado sobre el contrato, la racionalidad y el cálculo. Saint-Simon. Su teoría, a la cual le atribuyeron por distintas interpretaciones como teoría socialista utópica, constituye una corriente del pensamiento de la sociología considerada
como disciplina científica autónoma. Según Simon, la ciencia debía partir de una actitud constructiva para aportar a la creación de un orden renovado de la sociedad. Saint-Simon analizó la situación sociopolítica post-revolucionaria y su principal preocupación era la inequidad social y las condiciones laborales de vida degradadas que sufrían los trabajadores. Es decir, consideraba que una sociedad más justa permitía una unión social avalada por valores positivos, y eso se tomaría mediante el progreso del conocimiento científico. Para esto se propone una alianza de los sectores de la producción, sin importar si era el patrón o proletariado. Esto se debía a que Simon nos percibía el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Además, sostenía la existencia de tres momentos conectados por la evolución intelectual humana: la época teológica, luego la era metafísica y por último el estado científico, que adoptaría una metodología basada en las ciencias naturales. Simon consideraba productores a los empresarios y obreros, incluyéndolos dentro de la categoría de industriales. Simon, la última etapa, conocía. Saint-Simon, fundador del socialismo utópico. La ciencia desplazaría a la religión en el rol de orientadora intelectual y de cohesiva social. Además, esta ciencia se apartaría de las especulaciones metafísicas, que según Simon eran destructivas. Según Simon, el orden del sistema industrial permanecería una vez que los científicos y productores integrados a la clase productiva gobernarán la sociedad para conducirla a un desarrollo equilibrado de la misma. Es decir, pensaba que a través de la alianza de los sectores intelectuales con los industriales se formaría un bloque sólido de poder, como base una situación permanente de estabilidad social. El objetivo final de Simon era el logro de una sociedad armónicamente organizada, de acuerdo con la división industrial del trabajo, en el que los individuos puedan integrarse sobre variables laicas y seculares expresadas mediante principios científicos similares al de las ciencias naturales, las cuales legitimarían un proceso de colaboración interclasista. Como acabas de ver, los principales fundadores de la sociología aportaron diferentes visiones de las etapas de la sociedad, unas en base a los derechos humanos y otras en base al sistema jerárquico y constitución de leyes. Recuerda que puedes visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas, ahí quedan respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.